Muy buenos días y buenas tardes para todos los que nos ven desde el otro lado del continente. Les damos la bienvenida a Sextopía. ¿Cómo estás, mi querida Ara? Te doy un abrazo bien apretado. Y bueno, Hola Lu, muy bien, todo muy bien, muy emocionada de este nuevo episodio. Buenísimo. Y bueno, ¿qué decirles? Hoy estamos en un horario habitual, el horario de México. En este momento yo me encuentro a 3 horas de diferencia, así que para los que están en Chile hay que considerar eso de aquí en adelante, el cambio de horario. Y bueno, en este espacio que los invitamos a que nos puedan seguir todos los días martes, es el momento donde conversamos con líderes y esas mentes que están redefiniendo la experiencia del cliente. Hoy vamos a descubrir cómo el bienestar, y cuando se combina con la estrategia y nuestra mejor aliada, la inteligencia artificial, puede ser el motor de un Customer Experience realmente rentable. Y para ello tenemos a un invitado especial a quien voy a subir en este momento al escenario. Bienvenido, José Luis. La verdad es que estamos muy contentas y emocionadas de tener aquí a José Luis. Es un gran amigo y se los quiero presentar. Es alguien a quien admiro muchísimo y es un esposo, padre, un apasionado del deporte. De verdad le encanta el deporte, es súper disciplinado, está convencido de que el bienestar es el núcleo de crecimiento empresarial sólido y su rol es ser arquitecto de crecimiento sostenible. ¿Habían escuchado ese término? Porque la verdad es que esto es lo que va a revolucionar la parte de la cultura organizacional en las empresas. Y se dedica a transformar el caos operativo y el desgaste en claridad, propósito y resultados duraderos. Y lo hace a través de su propia metodología que se llama Órbita, con la cual integró 3 aspectos que normalmente viven separados e incluso hasta peleados, que es el bienestar del equipo como motor de energía, la estrategia de negocio como brújula y la tecnología como un acelerador que libera el potencial. Hoy está buscando conectar con CEOs y líderes que sienten que el caos operativo está frenando el crecimiento de sus organizaciones. Así es que escuchémoslo, porque si tú eres uno de esos CEOs o conoces a alguien, por favor, contáctenlo para que realmente logren un cambio en sus organizaciones. Bienvenido, José Luis, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Sara, Lu. La verdad es que estoy muy contento, muy emocionado de estar participando con ustedes en este gran proyecto que tienen y que han iniciado desde hace tiempo. Pues sí, la verdad es que honrado por estar aquí, honrado por las palabras que me da Sara, Lu, por la invitación, y pues gustoso de que platiquemos en esta charla formal-informal sobre el tema de Customer Experience, sobre el tema de inteligencia artificial y sobre el tema de bienestar. Creo que 3 elementos clave que como bien dijiste, Ara, y yo lo predico mucho, la mayoría de las empresas lo ven como entes separados y no debería de ser, debería ser un ecosistema, ¿no? Como bien mencionaste. Ya les hablaré más de órbita, pero bueno, pues por lo pronto agradecido y entusiasmado de estar con ustedes. Pues bienvenido y mira, aquí nos enfocamos siempre en las personas, ¿no? Desde la parte de tecnología, IA, teniendo esta IA humana, desde la parte de la experiencia de cliente también humano, y pues nos gusta empezar a conocer a nuestros invitados como personas y entender un poco de cuál es ese aporte que nos está dando en las empresas. Así que me gustaría preguntarte,
¿Qué fue lo que te llevó a vincular bienestar con estrategia de negocio y dedicar tu carrera a guiar a estos líderes y CEOs para lograr ese cambio en sus organizaciones? La verdad es que cuando me contaste de tu metodología, me explotó la cabeza y pues me gustaría que nos platicaras un poco sobre eso. Claro, encantado. Y mira, déjenme decirles que la realidad es que no fue un evento en particular, ¿no? O sea, sucedieron cosas, focos amarillos, focos rojos, que al final me llevaron a hacer, pues, este cambio, ¿no? Yo vengo de muchos años de ser o de estar en el mundo corporativo y particularmente hubo un suceso hace ya algunos añitos que me hicieron reaccionar, que fue cuando nació mi primer hija, ¿no? Yo la verdad es que en ese entonces tenía una posición de vicepresidente para Latinoamérica de un corporativo de tecnología y digo, yo viviendo en México viajaba 3 semanas al mes, ¿no? Entonces, pues de soltero, de recién casado, estuvo padre porque inclusive en ocasiones me llevaba a mi esposa los fines de semana, pero cuando nació mi hija fue así como que decir, me voy a perder toda su infancia, ¿no? Sobre todo esos primeros meses que, aunque no dicen grandes palabras y demás, pero pues digo, como padre, saben que es vital, ¿no? Y ahí fue mi primer no amarillo, foco rojísimo de decir, ¿vale la pena estar en un aeropuerto tantas horas al mes solo, ¿no? Porque a veces me tocaba viajar solo, a veces viajaba con mi equipo de trabajo. Y estarme perdiendo todo lo que está sucediendo en casa con mi esposa, con mi hija y en general con el entorno familiar. Y como que ahí dije, a ver, no puede ser que no exista una fórmula en donde podamos combinar de manera adecuada todos estos elementos, ¿no? O sea, ok, sí, la empresa donde yo trabajaba, la verdad es que íbamos creciendo exponencialmente, los números wow, el que era en aquel entonces, que era el director general de este corporativo, pues la verdad es que estaba muy contento con la región de México y Latinoamérica, conmigo, con mi equipo, pero pues yo estaba en un caos, porque por un lado, buenos resultados, ¿no? Financieros, creciendo en la empresa, pero por el otro lado, mis resultados en el hogar como esposo, como padre, pues eran lejos, ¿no? Entonces, ahí es donde vino como que este gran foco rojo de decir, ¿vale la pena? Y pues sí, como les digo, en ese aeropuerto lejos de casa entendí que el éxito financiero no significa nada si me estaba costando, pues a mí mismo, ¿no? Porque, además, algo que no he mencionado, pues estos viajes implicaban no tener un horario disciplinado para comer, no tener la posibilidad de hacer ejercicio. Como bien dijiste, me encanta el ejercicio, ¿no? Dedico 2 horas en la madrugada mañana antes de que el mundo corporativo despierte a estar en esto. Y pues en esos viajes, lo que menos tiempo tenía, ya sea por agotamiento o por falta de tiempo, era hacer ejercicio y pues las comidas no eran, digo, se comía muy rico, pero no eran sanas. Entonces, pues empecé a subir de peso, empecé a muchas cosas que me estaban costando mi energía. Y entonces, pues como que ahí dije, no, vamos a centrarnos, vamos a enfocarnos. De hecho, yo tomo la decisión, poquitos meses después de que nació mi hija, que empiezo a ver esta tendencia de salir de este corporativo, ¿no? Hablo con mi jefe y le digo la realidad, oye, la situación es esta. Y pues es cuando decido volverme emprendedor y de ahí el tema de empresario, ¿no? Y ahora con este método órbita que más adelante les platicaré. Pero ahí vino todo el detonante, Ara, Lu. Para bien o para mal, pero mira, yo soy feliz y además estoy ayudando a muchos a que sean felices, ¿no? Claro. Qué bonita la historia, la verdad es que no la conocía, te fui siguiendo y me imaginé todo lo que pasaba, porque suele ocurrir que muchas veces los líderes, antes de tener emprendimientos, es correcto, o sea, no nos la vivimos apagando fuegos, resolviendo diferentes actividades, pero cuando nos hace ese clic ya en la parte personal es cuando uno dice, ¿sabes qué? ¿Quiero realmente seguir haciendo esto o cómo le puedo dar la vuelta? Y ahí es donde uno dice, bueno, o sea, ¿cómo puede ese bienestar estratégico convertirse en un antídoto
para resolver ese caos organizacional que pueden tener? Sí, Lu, mira, digo, ustedes dos lo saben y seguramente nuestra audiencia lo sabe, pero siempre es bueno reforzarlo, ¿no? El caos es el enemigo número uno del crecimiento. Y crecimiento tanto personal como profesional, ¿no? ¿De qué se alimenta el caos? Pues de falta de energía, de falta de claridad. Entonces, ese antídoto, como tú bien utilizaste el término, pues es el bienestar estratégico. ¿Pero por qué? Porque es un sistema, no es un deseo, y así es como lo tenemos que ver. O sea, todo mundo desea muchas cosas, pero ya ponerlo o implementarlo como un sistema es lo que va a hacer la gran diferencia, ¿no? Al integrar, por ejemplo, cosas tan sencillas, pero tan cruciales para un equipo de trabajo como son pausas activas, que no son más que estas sesiones que pueden durar 10, 15 minutos de desconectar a la gente de su actividad laboral y hacer estiramientos, hacer respiración, hacer hasta eventos de integración, cualquier cosa relacionada con pausas activas, digo, ya es un primer paso, ¿no? Definir prioridades claras, proteger la energía del equipo. ¿Cuántas veces no estamos encima de ellos exigiendo resultados y no nos estamos dando cuenta de que a lo mejor traen problemas personales, de que a lo mejor traen problemas económicos o cualquier otro problema, ¿no? Entonces, bien lo dijiste, Lu, el liderazgo no solamente es tener un equipo formado y que esté dando resultados, ¿no? Porque es lo que me pasaba a mí en este corporativo. Bueno, los resultados hablaban por sí solos, o sea, excedíamos cuota y demás, pero pues el desgaste mío, digo, y no hablé de mi equipo porque también hacían lo mismo, viajaban 3 semanas al mes y demás. Entonces, sí considero que ese antídoto, me encantó la palabra que utilizaste, pues es eso, ¿no? Es darle al bienestar estratégico el punto clave y que nosotros como líderes debemos de buscar siempre estarlo potenciando. O sea, yo soy fiel creyente que un líder y un equipo descansados y enfocados en no apagar fuegos, ¿no? Porque usaste ese término también, pues es clave. O sea, creo que el bienestar crea calma, esa calma necesaria para tener claridad, para disolver el caos y sobre todo para tomar decisiones correctas, no decisiones aceleradas con la cabeza caliente, ¿no? Entonces, por ahí va mi fórmula de antídoto, como bien dijiste, Lu. Y nosotros sabemos que el tema del bienestar del colaborador se ve reflejado en la experiencia del cliente y además eso impacta en los resultados de negocio y lo hemos platicado muchísimas veces fuera de cámara y también en otras entrevistas que hemos realizado. Y aquí la pregunta es, ¿por qué crees que siendo tan importantes y con un impacto, digamos, directo en estos resultados de negocio, estén estas 3 áreas separadas y qué es lo que pasa cuando logras unirlas? Mira, Ara, la realidad es que venimos de una cultura que desafortunadamente muchos seguimos, ¿no? Seguimos trabajando, ¿no? O sea, esa cultura en donde la mentalidad es por silos. Recursos humanos es el responsable de bienestar, casi siempre decimos eso. Dirección general y dirección de áreas son responsables de la estrategia de TI, ¿no? Perdón, de la estrategia, perdónenme, de la estrategia. Y TI, pues es responsable de las plataformas. O sea, pero qué absurdo se vuelve ya en un 2025 pensar que estas 3 áreas y estos 3 elementos clave en cualquier organización deberían de estar separados. Para mí es un error fundamental. Justamente es ahí donde nace, digo, y tú como bien lo dijiste, Ara, fuera de cámara lo hemos platicado, nace la metodología órbita, que es, y ya lo decías bien en la introducción, ¿no? Es donde ocurre la verdadera sinergia de estos 3 elementos. La estrategia te da el porqué, el bienestar te da la energía, ¿no? Lo que decíamos, estamos descansados, estamos positivos, pues vamos con todo. Y la tecnología te da la palanca para trabajar sin fricción, porque tenemos que buscar que la tecnología sea un habilitador, no que nos traiga más estrés. Entonces, otra vez, regresando a esta sinergia, pues lo que creamos es un ecosistema donde el negocio realmente crece y prospera. Y es ahí donde pues yo estoy con todo, con esta metodología órbita, ¿no? Trabajando, evidentemente lo primero que hicimos fue trabajarlo hacia lo interno, fuimos nuestro propio conejillo de indias
y de ahí replicarlo con grandes líderes, con empresas mexicanas que hoy pues están viendo beneficiados con esto. Bueno, veo que la metodología la tienes bien armada. Me encantaría conocer un poquito más de detalle. La verdad es que ya estoy un poquito intrigada porque, como bien sé, estás usando ya inteligencia artificial. Hoy en día, quien no la use, realmente es como que se está perdiendo parte de su día a día y cómo poder ser más productivo. Desde tu visión, ¿cómo piensas que la IA nos pueda ayudar a liberar ese tiempo y energía para que los líderes o equipos puedan enfocarse realmente en lo que importa, ya sea un tema estratégico o un tema de las personas? ¿Cómo la estás aplicando en este momento? O si ya la tienes integrada en tu metodología órbita. Sí, definitivamente, Lu, ya está integrada. Digo, volvemos al tercer eslabón de la metodología, que es tecnología. Y no solamente es inteligencia artificial, sino es todo el entorno tecnológico. Pero hablando específicamente de la inteligencia artificial, como bien dijiste, desde mi visión, la inteligencia artificial con propósito es aquello que debe liberar, no que nos debe esclavizar. Se escuchan tantos comentarios, se leen tantos artículos en donde la gente, más que beneficiarse de la inteligencia artificial, todavía le tienen, iba yo a decir pavor, pero a lo mejor es exagerar, pero le tienen miedo, ¿no? Decir, oye, es que esto viene a reemplazarme, es que esto viene a hacer lo que yo nunca he hecho o lo que no hago bien. Entonces, no, definitivamente la inteligencia artificial, su rol principal es automatizar reportes, analizar datos, gestionar tareas repetitivas, que además hoy le consumen un porcentaje muy alto, o sea, te estoy hablando de un 60% más, sí, del tiempo de la gente, ¿no? O sea, tanto de líderes como de los que ejecutan. Entonces, pues otra vez, regresando a que la inteligencia artificial debería liberarnos, pues es justamente darnos ese espacio para tener más tiempo, para tener más energía, ¿no? Y que podamos dedicarlo a temas mucho más estratégicos como creatividad, como conexión humana, volvemos al tema del bienestar, como pensamiento estratégico. Entonces, si me preguntas cómo lo veo, ¿no? Es ese sistema nervioso, digo, la inteligencia artificial junto con componentes estratégicos de tecnología, es ese sistema nervioso que ordena datos para que tomemos mejores decisiones. Entonces, claro que es clave y claro que debemos de adoptarlo en una cultura, pues más en donde estamos, ¿no? Pero siempre sabiendo que el ser humano es el que debe de potencializar la inteligencia artificial y no con el temor que normalmente creemos que es al revés, ¿no? Que nos viene a sustituir. Y fíjate que algo que tú mencionaste hace un momento, que es la clave es hacer esas pausas en algún momento del día o varios momentos del día para poder liberar tensiones. Hoy en día, la inteligencia artificial ya tiene muchas aplicaciones con las cuales uno puede tener estos recordatorios, pero para algunas personas que no lo saben, ChatGPT tiene una función oculta. No sé si la conoces, que es la de Task. Y esa lo que nos ayuda es a definir una tarea específica que se ejecute en un periodo de forma recurrente, y puedes inclusive tú ponerle que te envíe como una notificación, un recordatorio. Un ejemplo, yo en qué lo ocupo. 2 veces en el día me llega una notificación donde me da una frase bonita, me hace algún recordatorio de algo específico relacionado con temas de bienestar, y además me trae un video de YouTube donde me da una meditación. Y bueno, la idea es que uno también tiene que ser disciplinado y hacer esa pausa. Puede ocurrir que estás en alguna actividad y capaz que dices, luego lo hago, pero ese luego lo hago es cuando uno tiene que tomarse también ese minuto, como dicen, del básquetbol, donde decir, ¿sabes qué? Si me llegó la notificación y yo lo puse en esa hora, hacerlo. ¿Conocías esa función? Sí la conocía. Inclusive déjame comentarte que hay otro componente de una aplicación muy utilizada por todos que vale la pena mencionar. Seguramente ustedes lo saben, digo, expertas en temas de Customer Experience y de inteligencia artificial. Spotify tiene ya integrada inteligencia artificial. Sí. Y Spotify lo que hace es analizar, ¿no? Estoy hablando de Spotify porque es una aplicación porque creo que todo mundo utilizamos, o casi todos. Sí.
Y si no, pongámosle el nombre que sea, aplicación de música, ¿no? Ya tienen bebida inteligencia artificial en donde hace algo muy similar a lo que ChatGPT también tiene. Nada más que aquí es un tema de primero analiza qué tipo de contenidos es lo que más se escucha. No solo música, sino podcast, como tú bien dijiste, meditaciones, sesiones de relajación y demás. Inclusive, sin necesidad de darle grandes datos, por temas de horario en el que estás escuchando, digo, a lo mejor relajación lo escuchamos en la noche antes de dormir, o al inicio, no antes de empezar con toda la actividad estresante del día. Y entonces la misma inteligencia artificial de Spotify te empieza a dar, oye, te armé este playlist en tus próximos 30 minutos. Pero hay algo clave. La inteligencia artificial, otra vez, volvemos que es, ¿no?, un sistema nervioso que debemos de adoptar. Pero tú dijiste algo, Lu, que es mucho más clave que la inteligencia artificial. Debemos de estar conscientes de hacer esas pausas. Porque muchas veces nos llega la notificación en ChatGPT, en el mismo iPhone, en Spotify, ¿y qué decimos? Al rato lo hago, ¿no? O sea, debe de ser algo como pues, prácticamente tomar agua, ir a comer, o sea, tener estas pausas activas, y no tienen que ser pausas activas de 50 minutos, porque sabemos que a lo mejor el tiempo no nos da. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, como tú bien dijiste, varias veces al día, o al menos una. En ese momento en donde digas, oye, sé que mi pico es a las 12 del día, o a las 4 de la tarde que regreso de comer, pues ahí tener esa disciplina de poder llevar a cabo estas sesiones, puede ser simplemente de escuchar. A lo mejor no estiramiento, no respiración. Digo, sabemos que hay gente que nos gusta mucho el deporte, sabemos que hay gente que no tanto. Y aunque es un tema de estiramientos o de respiración, muchas veces lo ven como de, qué flojera o qué cansado. Oye, no, escucha algo que te relaje, que te cambie el chip y que te regrese otra vez a que seas creativo, que seas productivo, pues que estés con una sonrisa, ¿no? Porque cuánta gente llegamos a una oficina y, ¿no? Sobre todo en entidades de gobierno, digo, no sé qué tanto en Chile, pero en México es muy común, pues pobre gente, claro, o sea, está agobiada, está estresada, no tiene ni siquiera las herramientas de trabajo necesarias. Oye, pues desconéctate un ratito y regresa y entonces atiende a tu público. Vamos al tema de Customer Experience, ¿no? O sea, ponte el chip de un empleado feliz para que puedas demostrar que puedes atender a un cliente y hacerlo feliz, hacerlo leal, ¿no? Así es. Y me encanta este término de que es el sistema nervioso, porque al final es eso, o sea, las empresas son como el cuerpo humano, en donde tienes diferentes sistemas que si los integras de una manera correcta, pues vas a lograr que funcione correctamente y que tengan buenos resultados, ¿no? Y hablando de este tema, ¿cuál es el error más frecuente que cometen las empresas al intentar implementar inteligencia artificial o tecnología en general en el tema de experiencia cliente o bienestar, y cómo pudiéramos evitar estos errores? Bueno, digo, voy a sonar repetitivo, pero creo que vale la pena volverlo a mencionar, ¿no? Uno de los errores más grandes es ver la inteligencia artificial como ese reemplazo del factor humano. O sea, error gravísimo, ¿no? Debemos de ver la inteligencia artificial y en general la tecnología como potencializadores. ¿Qué sucede? Muchas empresas implementan chatbots, ¿no? ¿Para qué? Para contestarle a sus clientes. ¿Para qué? Para frustrar al cliente, porque el chatbot, aunque podemos tener toda una secuencia programada, meterle la inteligencia artificial y demás, pero bueno, no estamos reemplazando el factor humano y al final nuestros clientes son humanos. No, todavía no me toca ver un cliente que le diga a la inteligencia artificial, a ver, habla a tal banco y pide que te den el estado de cuenta, que por favor metas un trámite, digo, que ya existe, ¿no? Pero todavía no escucho, por lo menos así, mis conocidos que me digan, oye, utilicé la inteligencia artificial para que hablara con el banco y que metiera un cargo no reconocido, ¿no? La aclaración de un cargo no reconocido. O sea, eso todavía no sucede. Pero bueno, me vino a la mente ahorita, seguramente vieron un video donde hay dos inteligencias artificiales interactuando. No sé si lo habrán visto, ya tiene algunos meses. Impresionante cómo entre ellos se empiezan a entender, empiezan a comprender y ¡pum! O sea, se dan las respuestas que ambos están buscando, ¿no? Pero bueno, otra vez, no es reemplazar, existe. La tecnología es ese habilitador, pero creo que ese es el error que hoy la mayoría de las empresas nos lleva a cometer, no estrategias para implementar correctamente un proceso tecnológico adecuado, ¿no? ¿Cómo se evita esto? Pues simple, la inteligencia artificial debe usarse para eliminar tareas, ya lo mencionaba, para eliminar
esas cosas repetitivas, no el contacto humano. O sea, yo voy a ser fiel creyente, y más en todos estos temas de Customer Experience, que el contacto humano no lo podemos reemplazar. Va a haber ciertos procesos que podemos automatizar y de ahí llegar a un punto en donde el cliente se sienta escuchado por un humano, no por una máquina, ¿no? Entonces, hay que usar la inteligencia artificial, hay que hacer que los equipos tengan más tiempo y más datos para, pues, poder ofrecer una experiencia de cliente empática, rápida y personalizada, pero otra vez como apoyo, no como sustituto, ni cometiendo los errores que comentábamos. Fíjate que hablando del tema del bienestar, muchos líderes piensan que tener ese descanso, esa pausa activa, probablemente es un lujo para una empresa. Y pasa muchas veces que también cuando emprendemos, a veces también se convierte en un lujo y dice, no tengo tiempo para descansar, no puedo hacer eso. Y a la larga, lo que nosotros tenemos que preocuparnos es tener ese equilibrio entre el bienestar y nuestro trabajo. Y ahí es como recuerdo, aunque en una clase, me acuerdo de una maestra de economía, dijo, el descanso también cuesta. Y uno, siendo joven, dice, pero ¿cómo va a costar el descanso si no estoy haciendo nada? Bueno, cuando uno ya empieza a esa máquina operativa y a tener más responsabilidades, se da cuenta que realmente a veces no nos damos ese espacio para ese bienestar, esa pausa activa que nos revitaliza cuando uno está en un día que tiene mucho cansancio. Y esos 15, 20 minutos que tal vez puedas hacer esa pausa, inclusive te puedes hasta dormir, uno se levanta como una chispa. ¿Cómo crees que podemos nosotros tener una inversión en el CX para que volvernos un poco más rentable y no que se convierta en algo que uno puede decir es un lujo hoy en día con los temas tecnológicos? Qué buena pregunta, Lu. Digo, en general han sido muy buenas preguntas, pero esta en particular, ¿no? O sea, esa mentalidad de que es un lujo y no parte de nuestro día a día, digo, creo que es parte de ese chip que tenemos que cambiar. Obviamente no es de un día para otro. Digo, sabemos que hay mucha gente que piensa eso, ¿no? Oye, ¿por qué les voy a dar el lujo si lo que necesito es 8 horas efectivas sentadas enfrente de una computadora? Digo, bueno, o sea, no voy a decir nada contra la gente que sigue pensando eso, simplemente voy a hablar de que, pues, voy a utilizar una frase que creo que habla por sí misma. O sea, la experiencia del cliente nunca superará la experiencia del empleado. Y pongámonos así fríos, ¿no? O sea, ¿cómo es un empleado agotado, estresado y desconectado? O sea, ¿es capaz de crear una conexión genuina? La realidad es que no. Digo, Ara, tú experta de CX, dime, o sea, alguien que está frustrado, que tiene una cara, ¿no? O sea, que se le ve que está padeciendo su día y toma una llamada para atender a un cliente enojado porque le hicieron un cargo indebido, ¿cuál va a ser su reacción? ¿Lo va a lograr controlar? Todo lo contrario, ¿no? Entonces, es ahí donde yo les contesto a estas personas que creen que es un lujo. O sea, ¿realmente creen que es un lujo tener a la gente relajada, centrada, lista para atender a un cliente, ya sea un cliente interno, ¿no? De la misma empresa donde trabajan, o un cliente externo? ¿O el lujo está en tenerlos desgastados y demás y perder clientes porque, pues, nos contestaron feos, ¿no? Perdón, nos contestaron feo. Entonces, es ahí. Ahora, me gustaría inclusive ahondar en la respuesta a esta pregunta utilizando números, no solo filosofía, porque a lo mejor nuestra audiencia está diciendo, bueno, José Luis, qué padre lo que dices y wow, muy filosófico, pero a la hora de la hora, a ver, dímelo en términos reales, ¿no? Y hay un estudio de Gallup en donde demuestra que los equipos con alto bienestar reportan 23% más de rentabilidad. O sea, digo, ya no lo dice José Luis, ya no lo dice Ara, ya no lo dice Lu, ¿no? O sea, lo dice Gallup. ¿Cómo obtiene esta métrica Gallup? Pues obviamente haciendo encuestas y analizando situaciones diferentes, no solamente el tema de bienestar. Pero, o sea, dando una respuesta como la que acabo de decir, o sea, ¿qué sucede con un empleado estresado? Y diciendo lo que Gallup
demuestra con métricas, pues ahí está la respuesta, es simple, ¿no? O sea, tenemos que hacer que el bienestar sea parte de nuestra estrategia. No estoy diciendo que sea el único eslabón. De hecho, por eso en mi metodología utilizamos 3 componentes clave, ¿no? E inclusive tenemos algo que le llamamos el Orbita Index, que es una métrica propietaria que justamente conecta bienestar con resultados. Entonces, cuando implementamos la metodología, no solamente es decir, ya estiramos, ¿no? Ya hicimos flexiones. No, es, oye, ¿qué tanto hemos incrementado en productividad o en ventas o en métricas, ya hablando de CX como CSAT? O sea, métricas reales que podemos demostrar, pues también para que se justifique el retorno de inversión que se está haciendo, ¿no? Entonces, pues bueno, así es como yo contestaría esta pregunta. Digo, me pareció muy interesante, Lu, y a lo mejor me extendí y lo quise manejar como con 2 parámetros ahí interesantes, ¿no? Uno desde el punto de vista humano, 100%, de ver, o sea, un empleado contento, ¿qué hace? Un empleado descontento, ¿qué hace? Y por el otro lado, bueno, pues están las métricas de reportes como Gallup y como muchos más. Digo, traje a colación uno de los cientos de métricas que tenemos hoy disponibles, ¿no? No, y lo que mencionas es muy cierto, o sea, la experiencia del cliente es el reflejo de la experiencia del colaborador. O sea, no hay manera de que puedan atenderlo bien y hacerlo sentir bien si ellos no se encuentran en un buen estado emocional, ¿no? Y me recordaste a un ex cliente que tenía y él decía, ahora es que a mí no me importa si se están sacando los ojos, lo que me importa es que mi caja registradora esté sonando todo el tiempo, ¿no? Y ahí la labor fue mostrarle, pues, que tenía una alta rotación, porque tenían más del 30% de rotación y el impacto económico que le estaba generando el que la gente se sacara los ojos, ¿no? Entonces, es muy importante que pongamos este tema sobre la mesa y que hagamos un cambio real dentro de las organizaciones para retener al mejor talento, para retener a los clientes y que al final el negocio pueda crecer. Pero platícanos un poquito o danos un ejemplo de cómo el poder integrar estos 3 pilares, que me parece increíble que lo hayas metido en una licuadora y creado una metodología que se pueda implementar, impacta directamente en los resultados del negocio. ¿Tienes algún ejemplo o alguna empresa que ya lo ha implementado? Sí, bueno, te puedo hablar de varios casos de empresas que hoy ya se están beneficiando con este ecosistema, ¿no? Con esta metodología. Pero me viene a la mente una, digo, así como tú decías, oye, me recordó, ¿no? O sea, traigo claro un caso de una empresa de servicios. La verdad es que su equipo de atención al cliente estaba totalmente quemado. O sea, los tiempos de respuesta eran lentos. Entonces, imagínate, un equipo quemado y un cliente insatisfecho porque los tiempos de respuesta no, bueno, pues eso era, como bien digo, un caos, ¿no? Implementaron varias cosas a nivel tecnología, pero el problema es que el proceso per se no estaba totalmente definido. Y ahí lo que hicimos, digo, les voy a dar el resumen porque obviamente la metodología, de hecho, cada letra de órbita significa algo, ¿no? La O es de observa, que es, pues, el punto medular es donde vamos a hacer ese diagnóstico, ese entendimiento de dónde están y por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Entonces, regresando a esta empresa de servicios, lo que hicimos fue integrar cosas, ¿no? Realmente integramos una mesa de ayuda. Para quien no conoce el término, es un sistema de tickets o de casos de servicio con inteligencia artificial para priorizar y automatizar respuestas. Entonces, automáticamente, ¿qué hicimos? Reducimos el tiempo de respuesta hacia los clientes. Implementamos micropausas activas, ¿no? Eran obligatorias. De hecho, todos los empleados del área de atención y servicio al cliente tenían en su agenda un espacio de 10 a 15 minutos diarios, podrían ser 2 o 3 sesiones, pero inclusive, digo, ustedes que están en todo este tema de tecnología y de CX saben que estas mesas de ayuda, mesas de servicio, tú puedes poner un estado de ausente. Bueno, hicimos que se automatizara el estado de ausente dentro de la mesa de ayuda justamente para que el empleado, el agente de servicio, recordara que tenía que hacer estas micropausas activas. Les digo, era obligatorio, no era opcional, no es de si quieres o no quieres, es vamos a hacerlo porque tienes que hacerlo, porque no puedo tener a un agente enojado dándole respuesta a alguien que viene a lo mejor estresado, ¿no? Entonces, estrés con estrés, bueno, no les quiero contar en qué se traduce la respuesta, ¿no?
Y un tercer elemento de las tres cosas que hicimos fue una reunión única semanal de 15 minutos para definir prioridades. Que esto también, ¿cuántas veces no han escuchado el juntitis? Para mí es de las cosas más estresantes que hay, ¿no? O sea, cuando un cliente me dice, vamos a reunirnos, José Luis, para esto, ¿ok? ¿No? O sea, si vamos con claridad a una junta, dices, bien, pero me ha tocado estar en juntas donde escucho cómo se están poniendo de acuerdo y lo peor es que no llegan a nada. Aquí lo mismo, imagínense, agentes de servicio con una mala tecnología implementada, con métricas donde a lo mejor sí las están viendo en un tablero, que no es más que un Excel hecho por un humano, en donde pues está poniendo lo bonito, porque obviamente si pone lo feo, pues su trabajo le puede costar. Entonces, no, aquí eran esas reuniones semanales de 15 minutos para definir prioridades. No era para ver números, no era para, no, es prioridad. Porque la estrategia, los números, el crecimiento y demás, digo, iba más del lado de los líderes. Pero en los agentes teníamos que hacer que fueran prioridades. Sí, oye, resolvamos en primer contacto, ¿no? Entonces, de hecho, a eso voy. El resultado que logramos en el primer trimestre, después de haber implementado estas tres cosas, es, se redujeron los tiempos de respuesta, ¿no? Cerca de un 40%. La verdad es que un porcentaje bastante alto. El NPS subió 15 puntos. El Net Promoter Score subió 15 puntos. En estas juntas realmente se enfocaban en revisar tableros que la misma mesa de ayuda les daba. Oigan, tantos tickets o tantos casos de servicio se resolvieron en el primer toque. No saben la felicidad de la gente de ver eso y decir, wow, o sea, no tuve que pasar por 3, 4 toques para darle la respuesta al cliente. Digo, hay algunos incidentes que se requieren más de un toque, pero muchos son tan básicos como, olvidé mi password, ¿no? Lo resuelves en la primera llamada, no es de, estaremos en contacto con usted en las próximas 4 horas para, no, a ver, pum, una leyenda que dice, hagan esto y aquello. Entonces, ese tipo de resultados, ese tipo de tableros que pueden ser visuales, o sea, puede ser un gráfico muy bonito o simplemente pueden ser numéricos, eso no crean que cómo baja el estrés, sobre todo de agentes de servicio o de vendedores o de gente que al final está en temas de experiencia de cliente, ¿no? Entonces, pues miren, digo, sin mencionar el nombre de la empresa para no meterme en temas de confidencialidad, pero la verdad es que son métricas reales, es una implementación que en 3 meses logró buenos resultados y que bueno, así como eso, podría yo aventarme el resto de la hora platicando de casos de éxito que tenemos junto con la metodología Orbita, ¿no? José Luis, tú mencionaste varios indicadores de CX, pero como tú hablas y tu metodología está más relacionada a los temas de bienestar, ¿qué métricas relacionadas con el bienestar estratégico puedan tener un impacto también en el CX y en los resultados financieros? ¿Tienes otras métricas que uses en tu metodología? Sí, claro. Y mira, te voy a decir por qué hago tanta mención de las métricas. Yo soy fiel creyente de lo que no se mide, no se puede mejorar. O sea, yo sé que esa frase es trillada y que todo mundo la dice, pero es cierto. Pero es cierto. O sea, si no mides algo, pues no, o sea, es como de, oye, ¿cómo te sientes hoy? Bien. ¿Bien en base a qué? A ver, ¿dónde están mis métricas, no? Entonces, o sea, yo recomiendo siempre que implemento, y hablemos de la metodología órbita, o hablemos específicamente de la implementación de un proyecto de tecnología, digo, porque toda mi vida he estado específicamente en temas de tecnología. Hice ¿cómo dijiste esta frase, Ara? Metí todo en una licuadora e hice un batido súper proteínico para fuerza, vigor y demás, pero realmente toda mi experiencia está del lado de tecnología. Entonces, yo siempre recomiendo tableros o dashboards que conecten 3 niveles. Creo que al final volvemos al por qué órbita, pero el primero son métricas de bienestar, ¿no? Reducción de ausentismo, baja de rotación, satisfacción del empleado. Segundo, son métricas de CX, o sea, esas no nos las podemos saltar, ¿no? NPS, CSAT, todos los que ustedes son mucho más expertos que yo. Y el tercero son métricas de negocio. O sea, por ejemplo, el retorno de inversión, el Customer Lifetime Value, ¿no? Y todas estas métricas que al final también son muy importantes que como director general, como empresario, como líder, pues sepas, oye, estoy perdiendo clientes, ¿por qué? Estoy ganando clientes, ¿por qué?
¿Están siendo leales? ¿Por qué? O sea, no solamente es, oh, wow, tengo 25 clientes leales. Sí, pero ¿por qué? Es por la gente, por el producto, por los tiempos de respuesta. Ustedes saben, muchas veces los clientes compramos no la solución más económica. En ocasiones puede ser la intermedia o la más alta en precio, pero es porque la atención, es porque de repente recibimos una llamada, un mensaje, o porque el director general ya nos mandó no hablo como tal del obsequio, simplemente el detalle de decir, wow, se acordó de mí, se acordó de mi cumpleaños. Pues este tipo de cosas, ¿no? Hacen que todo cambie. Entonces, justamente esta combinación de métricas es lo que en el Orbita Index que yo mencionaba de mi metodología utilizamos. Es para mostrar la correlación directa cuando el bienestar sube, cuando la rotación baja y cuando la lealtad del cliente, pues casi siempre sube, ¿no? O sea, es en automático. O sea, rotación baja, bienestar sube, satisfacción del cliente sube radicalmente. Son números innegables, o sea, no hay más. Ahí estás viendo cómo las métricas, cómo ese tablero, o regresamos al Excel, cómo ese Excel nos está mostrando que esos números de cómo estábamos a cómo estamos han cambiado radicalmente. Ok. Y si proyectáramos, por ejemplo, de 3 a 5 años, ¿cómo visualizas que el liderazgo, experiencia cliente, inteligencia artificial y esta parte de bienestar que nos has estado platicando se integren en las empresas para tener un crecimiento sostenible y rentable? Voy a regresar a ese término que te encantó, Ara, ese sistema nervioso central. Yo visualizo estas empresas, ¿no? O sea, digo, yo sé que tenemos que trabajar mucho como arquitecto de crecimiento sostenible, como experta en Customer Experience, como experta en inteligencia artificial. Tenemos que trabajar mucho, o sea, porque no es de uno, de dos, de tres, es todo un ecosistema de empresarios. Pero visualizo empresas donde la inteligencia artificial funcionará como ese sistema nervioso central, ¿no? ¿Qué va a hacer? Va a manejar la complejidad, va a manejar los datos, va a manejar esa parte talachuda y operativa para que a nosotros como líderes nos libere cosas como la microgestión y que nos volvamos realmente todos en arquitectos de ecosistemas humanos. O sea, ese es como que mi objetivo de lo que resta de mi vida, ¿no? O sea, hacer que estos líderes, que estos directores generales dejen de ser ese director general, dejen de ser ese microgerente, que muchas veces pecamos y que nos volvemos en arquitectos de ecosistemas humanos, ¿no? El principal rol, pues, será cultivar una cultura de bienestar estratégico, creatividad, propósito. O sea, ¿qué tenemos que buscar? Rentabilidad, pero que ya no venga de la eficiencia bruta, ¿no? La realidad es que hoy sigue siendo eso, sino la capacidad de atraer y retener al mejor talento en un entorno donde la gente pueda hacer su mejor trabajo sin sacrificar su vida. O sea, ¿cuántas estadísticas hoy escuchamos? El otro día estaba yo en un evento, uno de los más grandes de e-commerce que hacen lo hacen en diferentes países de Latinoamérica, pero bueno, yo estaba particularmente en el de México. Y decían una estadística de cómo hoy las nuevas generaciones prefieren estar en lugares donde realmente los apapachen. No me refiero al apapacho de, ay, qué bueno que estás conmigo, sino, volvamos al tema del bienestar, donde les den bienestar estratégico a cambio de un menor sueldo. Son generaciones, digo, no es la mía, o sea, creo que de mi rodada hacia arriba somos todo lo contrario, estamos buscando dónde nos pagan más, ¿no? Pero tenemos que aprenderle mucho a estas generaciones que en ocasiones, tristemente los criticamos, ¿no? O sea, nos quejamos mucho de ellos y demás, pero traen una mentalidad mucho más de, no estoy satisfecho, me voy. Oye, pero voy a ganar menos, ya veré cómo le hago, me pongo a vender otras cosas, me pongo a hacer, pero qué padre esta mentalidad de decir, me voy donde me valoren, me voy donde realmente me den mis 15 minutos o una hora de pausa activa o de desestrés, o donde me pongan una mesa de billar, que simplemente con el hecho de verla sé que no tengo tiempo de jugar, pero ahí está, para cuando yo quiera, ¡pum!, me pongo a jugar, ¿no? Entonces, o sea, como verán, me apasiona este tema. O sea, me encantaría que no fuera en 3 y 5 años, me encantaría contar que en 2026 todo esto ha cambiado radicalmente, pero es parte de lo que nosotros como líderes tenemos que hacer, ¿no? O sea, fomentar todo este cambio, fomentar ese cambio de mentalidad pues en los líderes, en los empresarios de hoy,
y pues también apoyarnos de estas generaciones jóvenes para aprenderles todavía aún más de lo que les estamos aprendiendo hoy. Realmente esta sesión da para una segunda capítulo y quiero aprovechar junto con Ara de invitarte a una próxima sesión porque realmente a nosotros también nos apasiona el tema del bienestar, porque eso es lo que, si bien es cierto, no somos de esa generación, estamos sí buscando incorporar y tener ese equilibrio de bienestar en nuestro día a día. Si tuvieses que darle, José Luis, un consejo en una frase a los CEOs, líderes o personas que nos estén escuchando, para que sienten que tienen un desgaste, que están perdiendo terreno y que les gustaría tener ese equilibrio, ¿cuál sería esa frase que tú les dirías? Mira, Lu, yo creo que lo resumiría de esta forma. Dejen de ver el bienestar, nuestro bienestar y el de nuestro equipo, como un lujo personal y empecemos a tratarlo como un activo empresarial sumamente importante. Creo que va por ahí, ¿no? Ese sería mi enunciado, mi mensaje clave. Obviamente lo puedo desglosar mucho, pero creo que va por ahí. O sea, tenemos que ver el bienestar como algo estratégico. Me encanta y me encanta que cerremos este capítulo con esa frase, José Luis. Y pues bueno, muchísimas gracias por recordarnos que el bienestar no es un lujo, sino la base para crecer con claridad y con propósito, y que nuestra mejor amiga, que es la inteligencia artificial, puede ser una gran aliada en este camino para lograr que nuestros colaboradores sean más felices y nuestros clientes sean mucho más felices también. Les agradezco a ustedes por el tiempo. Gracias por esta segunda invitación, Lu, Ara, encantado de participar con ustedes. Y pues a la audiencia, espero que les haya dejado un pequeño granito para ser más felices, vamos a ponerlo así, ser más felices en nuestro entorno, en estos países tan estresantes y tan caóticos que tenemos, en estas empresas donde de repente pues el factor humano es con lo que lidiamos todos los días y es con lo que tenemos que potencializarnos, ¿no? Porque tenemos mucho que aprender de ellos, pero tenemos que darles las herramientas, no solo tecnológicas, tenemos que darles herramientas humanas, tenemos que darles herramientas de inteligencia emocional, pues para que todos seamos mucho mejores seres humanos. La verdad es que me encantó también la sesión, me encantaron sus preguntas, obviamente me encanta su trayectoria y lo que están haciendo, y pues simplemente agradecer este tiempo, este espacio, y encantado de estar con ustedes. Querido José Luis, te agradecemos. Nos encantó esta plática que tuvimos entre los tres. A todas las personas que nos escucharon y a las que nos ven en replay, les damos las gracias por acompañarnos en Cxtopia Live. Si eres un líder que buscas pasar de ese caos a la claridad y diseñar esa experiencia del cliente que sea realmente rentable con nuestra mejor amiga, la inteligencia artificial, este espacio es 100% para ti. Y si quieres llegar un poco más y tener ese impulso que necesitan para poder llegar y enamorar a tus clientes y reconquistar a aquellos que te han filtrado, te invitamos también a que te comuniques con nosotros y puedas entrar a nuestro programa de Cxtopia que empezó la semana pasada, pero que todavía estamos recibiendo alumnos que quieren formarse con nosotros y tener a la mejor aliada, la IA, como tu amiga, para que ayudes en esa experiencia al cliente. Un abrazo y nos vemos en la siguiente semana. Y recuerden que en Cxtopia les ayudamos a transformar clientes en fans, integrando tecnología, empatía y estrategia. Súmate y llévate a tu negocio a otro nivel. Nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.